Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos, fotos. Estamos acabando el mes de enero, nos queda el taller de Madrid de organización y revelado de fotografías con Adobe Lightroom, con este photowalk que vamos a realizar al principio del taller para hacer fotos y usarlas para el catálogo, pero que sepáis que en robertomasfoto.com ya tenéis un montón de cursos ya preparados y planificados para febrero en cuestión de composición fotográfica, Zaragoza, Madrid y Barcelona, en retratos las tres ciudades igualmente en marzo, pero además tenemos un montón de cosas, incluidos los cursos online que tenéis el apartado ya propio, en el cual ya estoy trabajando a tope para la gente que no puede asistir a los talleres pero que tiene interés, pues puede hacerlo de vía online. Así que poco a poco vamos creciendo. Hoy quería hablaros de objetivos. Para mí el objetivo es muy importante, la distancia focal que utilizamos, cómo la utilizamos, porque para mí es como un lenguaje, el lenguaje que yo utilizo para transmitir, para contar cosas. Entonces, bueno, las cámaras yo siempre le digo lo mismo, tienen un corazón, que es el sensor, pero luego tienen unos ojos, que es el objetivo. Y dependiendo de cómo mires, lógicamente contarás una cosa u otra. En este caso lo centro en Fujifilm, las ópticas que más he utilizado y que más me gustan, y que os iré poniendo fotografías, algunas fotos que he hecho con ellas, más que nada para que veáis un poquito. Pero sabéis que en Instagram, en robertomasf, siempre os suelo poner el objetivo y la cámara con la que he hecho esas fotos, y en Flickr, si me seguís, también tenéis toda la información. Voy a hablar de algunas ópticas que no tengo ahora mismo, que han ido pasando por mis manos. Por ejemplo, el 18 mm f2. El 18 mm f2 de Fujinon es una de las primeras lentes que aparecieron en el sistema X de Fuji, de objetivos intercambiables. Es un objetivo muy pequeño, muy ligero, muy discreto, que tiene el anillo de diafragmas a pesar de ser tan pequeño en el cuerpo, y que a pesar de que en cámaras digamos más antiguas, como puede ser la X-T1, la X-T10, la X Pro 1 por supuesto, el enfoque parece titubear en algunas situaciones, con cámaras más modernas, como las actuales de la línea de Fujifilm, realmente el enfoque es una bala, ha cambiado radicalmente. Es perfecto pues desde Street Photography, porque equivale aproximadamente a un 27 milímetros en paso universal, y nos sirve para paisajes, para arquitectura, para fotografías en interiores, ya que sabemos que es un f2. Es un objetivo que a mí me gustó mucho, pero que yo, bueno, digamos que por mi estilo de fotografía no le iba a sacar tanto provecho. Otro objetivo que he tenido y que he disfrutado, pero que ya no está en mi poder, es el 27 mm f2.8 Pancake. Es Pancake, con lo cual es una lente extremadamente pequeña, discreta, que prácticamente ponerlo en vuestra cámara Fuji intercambiable es convertirla en una cámara compacta. Por ejemplo, ahora la Fujifilm X-E3 o la X-T20 prácticamente las conviertes en cámaras compactas, porque es tan pequeño, no tiene anillo de diafragmas, de hecho, tenemos que mover los diafragmas con las ruletas del cuerpo de la cámara, pero que aunque sea f2.8, que no es tan luminoso, realmente sigue siendo luminoso y nos sigue dando un montón de juego, sobre todo pues desde Street, porque equivale a un 40 milímetros, es una distancia ni que sí ni que no, pero está ahí, es bastante versátil, como digo, para viajes, fantástico, porque además es muy pequeña, incluso para ciertos retratos te puede servir, bueno, puede estar muy bien, pero sobre todo Street y viajes, yo creo que es un objetivo fantástico, sobre todo si tenéis estas cámaras más pequeñitas. Luego tenemos el Fujifilm 23 mm f1.4, el cual no he tenido la suerte de probar, entonces no voy a hablar mucho de él. Sé por supuesto por referencia que es una maravilla, pero me tengo que centrar en lo que conozco. En este caso el 23 mm f2, que es una auténtica gozada, que os puedo enseñar aquí, y que ya veis lo pequeñito que es, equivale a un 35 milímetros, es pequeño, discreto, resistente al polvo y al agua, tiene un enfoque rapidísimo, y además la verdad es que tiene una nitidez bastante interesante para hacer reportaje, para hacer street, para llevártelo a cualquier lado. Además es un f2, sigue siendo bastante luminoso. Estoy encantado con él. La verdad es que si tuviera que decidirme ahora, si empezara de nuevo el sistema de Fujifilm, por qué objetivo empezar, sin ninguna duda el 23 mm f2 sería uno de los que miraría de comprar primero. No os puedo enseñar el 35 mm f1.4 porque es el objetivo con el que estoy grabando ahora mismo. Es uno de mis objetivos favoritos de siempre.
Ya sé que todavía hay mucha gente que dice lo mismo, ¿no? Pues que es un objetivo, es de los más antiguos también de Fuji, le cuesta enfocar en diferentes situaciones de poquita luz, no es tan rápido enfocando, aunque de nuevo, igual que hablábamos con el 18 f2, la nueva hornada de cámaras Fuji ha cambiado el rendimiento de enfoque de este objetivo y yo lo he probado con la X-T3, lo he probado con la T20, lo he probado con la X-T2 y el enfoque va muchísimo más rápido que con la X-T1, por ejemplo. Sin embargo, pues sí que es verdad que con respecto a su hermano, al 35mm f2, no es tan rápido enfocando. Yo creo que de tamaño es muy parecido, es de la misma línea f2 que el 23 f2 que os acabo de enseñar. También es, en el caso del f2 es resistente al agua, el 1.4 no, pero tiene una luminosidad que te permite hacer un montón de cosas. ¿Para qué puede ser válido? Bueno, equivale a un 50mm estándar, con lo cual prácticamente para todo. Desde paisajes, un poquito más comprimidos si queréis, retratos, calle, viajes, sigue siendo pequeño, es muy agradable. Realmente es uno de los objetivos que hay que tener en el sistema de Fujifilm. No os puedo enseñar el 50mm f2, lo probé este sábado en el taller de Barcelona, gracias a Antonio que me lo dejó, un saludo desde aquí por supuesto, y la verdad es que me encantó, me gustó mucho. El 50mm f2 equivale en paso universal a un 75mm, entonces es una distancia entre comillas extraña. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque para retrato tal vez sea más clásico el 85mm, el 135mm, bueno, el 75mm ya te vale, con lo cual este 50 f2 es un objetivo que podemos llevar perfectamente acompañando al 23 f2 en nuestra bolsa y olvidarnos ya de más. Tenemos con este un angular, tenemos con el 50 f2 un teleobjetivo, un telecorto. Nos sirve para retratos, nos sirve para momentos, para comprimir planos, para conseguir cierta separación entre sujeto principal y fondo, y de nuevo son resistentes al agua, pequeños, rapidísimo de enfoque, muy nítido, y la verdad es que es sorprendente que en cuerpos tan pequeños consigan hacer virguerías técnicas como estas. Muy recomendable, sobre todo ya os digo, si tenéis otro objetivo como el 23 f2, pues para acompañar, ¿no? Para tener un poquito todo, realmente se puede tener casi todo, con un angular y con un tele. De cualquier manera, de nuevo, el 56mm f1.2 no puedo hablar de él, porque lo he probado una sola vez, no tengo esa experiencia como para hablar en primera persona y sobre todo enseñaros fotos. Pero sí que hay que decir que es uno de los mejores objetivos de la línea de Fuji. Es un pata negra, es un objetivo que si por ejemplo sois fotógrafos y trabajáis en situaciones de reportajes interiores y con poquita luz, dícese fotografías de boda, seguro que los compañeros, muchos de ellos me dan razón, que con ese extra de luminosidad te permite trabajar muy bien, no te tienes que alejar tanto de los sujetos, separas muy bien los planos, para ese reportaje es muy interesante. Hay gente que incluso también lo utiliza para street, como fotógrafos como Joshua Jackson. Es una lente fantástica, sobre todo para retrato, en realidad, equivale a un 85mm. Muchos dirán pues, que también es lenta enfocando en situaciones complicadas de luz, pero de nuevo, creo que realmente esto es un poco debido también a que ya han pasado muchos años, por eso el 50 f2 es más nuevo y es muchísimo más rápido, y si estáis dudando entre uno y otro, yo os diría directamente que el 50 f2 os va a dar un gran resultado, y además es muchísimo más rápido enfocando si es lo que necesitáis. Sin embargo, creo que mi diferenciación entre el 50 f2 y el 5612 es 5612 temas profesionales y retrato, 50 f2 viajes, street, reportaje. Luego nos vamos a uno de mis favoritos, al 90 f2, un objetivo maravilloso. Ya veis que al final es un objetivo más grande, bastante más grande que otros objetivos de Fujifilm, que pesa más, pero que está pensado, es un 135mm en paso universal, pero está pensado para retratos, está pensado para comprimir totalmente digamos que el ángulo de visión, para hacer una gran separación entre planos, se consigue un bokeh fantástico, y que yo últimamente estoy utilizando mucho para fotografía de calle. Sabemos que con el telecorto ya se puede comprimir mucho la escena, pero con un teleobjetivo, con el 135, realmente con esa luminosidad de f2 y esta nitidez que tiene,
me ha sorprendido, ¿eh? Ya digo que en Instagram o en Flickr podéis ver fotografías hechas de calle con este objetivo y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. No es cuestión de alejarte, sino de saber utilizar ese ángulo reducido de visión y sobre todo esa dimensionalidad que te da los teleobjetivos como este. Luego os quería comentar, no he preparado fotos porque no lo pensaba incluir, pero ya que lo tengo y alguna vez lo uso, os lo comento. Es el Samyang 12mm f2 para montura X de Fujifilm. Es un objetivo que equivale a 18 milímetros, que como veis de nuevo es muy pequeñito, es muy luminoso y que es válido yo creo que para un montón de situaciones, no tanto ya para street, que también lo he utilizado, ¿no? Pero es demasiado extremo para mi gusto, aunque también se puede jugar con él, pero creo que para paisajistas, para interioristas, creo que es arquitectura, por supuesto, es un objetivo muy a tener en cuenta por su precio. El anillo de diafragmas lo tiene, por supuesto, pero hay que enfocar de manera manual, que para un gran angular como este y para el tipo de fotografía que nos exige, realmente no es necesario siquiera a veces el enfoque automático. Así que bueno, no os puedo hablar de zooms. ¿Por qué? Pues porque no trabajo con zooms. Sí que he ido probando alguno, que me ha cedido en alguna ocasión Fujifilm, pero no me siento capaz de dar ninguna opinión. Sé que por referencia que son muy buenos objetivos los zooms de Fujifilm, pero creo que no os puedo hablar de algo que no conozco. Entonces os hablo de lo que es lo mío. Si estáis pensando, por supuesto, adquirir alguno de estos, pues que este vídeo os sea un poquito de utilidad. Nada más, @robertomasf, robertomasfoto.com, ahí me encontraréis, y por supuesto hablando de fotografía en este canal de YouTube. Un saludo.